Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, Reforma Olvidada. Gracias por su sintonía. Seguimos conversando de este tema de la reforma constitucional. Philip nos dejaba un escenario, un dilema. ¿Qué hacer? Nos interesamos o trabajamos con los diputados, la legislatura actual, para reformar la Constitución, o primero se tiene que conocer el tema de la reforma electoral. Elegir nuevas voces al Congreso de la República y que sean estas voces las que modifiquen la Constitución. Pero en el ínterin hay un escenario difícil. ¿Cómo obligar a los diputados para que legislen en contra de muchos de sus beneficios que han acumulado durante todos estos años? Entonces la pregunta es, ¿qué factor puede determinar que los diputados legislen, ya sea en reforma constitucional o en ley electoral, a conveniencia de los intereses comunes y no los que ellos están buscando, los que mencionaba Philip, los intereses directos que quieren conservar y quieren mantener? En cualquiera de los escenarios creo que la situación pinta un tanto complicada, tanto para reformar la Constitución Política de la República como para reformar la ley electoral y de partidos políticos, precisamente por el escenario que ya planteamos. El Congreso sigue estando lleno de estos viejos políticos que, como ya muy bien usted decía, ven, no se van a querer dar un disparo en el pie porque necesariamente necesitan, para sobrevivir, necesitan que este sistema siga siendo el mismo, tanto el sistema de justicia como el sistema electoral guatemalteco. Y de eso como guatemaltecos tenemos que estar conscientes. En esta fase del proceso, y como veo yo tan entrampado el proceso de reforma, creo que va a hacer falta otro de los grandes casos para poder hacer un masazo de MPCC. Somatar un poco la mesa, no necesariamente porque hemos puesto y concentrado muchas esperanzas en el caso de Odebrecht, que creo que es lo que muchas personas están esperando. ¿Qué va a pasar cuando se destape esa caja de Pandora? ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Vamos a llevar nuevos rostros al Congreso? Yo les diría, no nos ilusionemos tanto, porque los nuevos rostros que pudieran llegar en algún momento al Congreso son de la misma gente que viene debajo en los listados de los diputados que van a salir eventualmente. Que llegaron ahí, o sea, con las mismas reglas del juego. Que llegaron con las mismas reglas del juego. Yo con una diferencia, que muchos de ellos, como ya no son de la legislatura pasada, no tienen colas que les machuquen. Entonces se vuelve van a permanecer un poco de más tiempo. Hay más, entre comillas, independencia, sí, en el sentido más débiles políticamente. Más débiles políticamente. Vienen de entrar. Pero es que miren, seamos así muy pragmáticos en la situación. A ver, uno de los riesgos que todos los diputados perciben en el actual escenario es en qué momento me cae la daga de la justicia. Por cualquier caso. Entonces también hay muchos diputados que adoptan la posición de decir, no, pues yo mejor bandero con banderita de paz, tranquilo, no me genera anticuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo se vuelve un articulador o una motivación para que los diputados actúen de alguna forma. Si cae Odebrecht y los depuran, van a llegar otros diputados bajo las mismas reglas del juego, o sea, es decir, el mismo formato de cómo se definían adentro de los partidos y demás, pero la diferencia es que estos nuevos diputados son vírgenes, políticamente hablando. Entonces, el factor miedo los vamos a tener que quitar, porque ya no van a haber ahí tan diputados que digan en cualquier momento me va a caer. No van a estar tan a la defensiva. Creo que la gran pregunta ahí es, ¿tienen o tendrán estos nuevos diputados la capacidad de liderar toda la aprobación de las reformas constitucionales a lo interno del legislativo? Yo creo que no, o sea, tenemos que poner los ojos en dos variables que yo creo que son vitales para hacer avanzar este proyecto. Número uno, la presión pública. Creo que eso va a ser clave para lograr que los diputados pongan mucha atención, y esa presión pública tiene que venir acompañada de los mismos órganos que en un momento dado pues iniciaron todo este ejercicio de reforma constitucional, es decir, Ministerio Público y CICIG. Y la número dos sería las bancadas más fuertes a lo interno del Congreso, que sí tienen intención de hacer avanzar estos proyectos, y la bancada por excelencia que se ha querido colocar la medalla de las reformas constitucionales es la Unidad Nacional de la Esperanza. Pero de momento yo no veo ninguna intención clara por parte de la bancada más grande, por ejemplo, que es la del oficialismo, de hacer avanzar este proyecto, y de la Junta Directiva tampoco. A ver, nosotros quisiéramos un Congreso donde los integrantes del mismo fueran personas que conocieran, debatieran
hicieran una exposición de ideas de los proyectos a favor y en contra. Eso es idealmente lo que debería existir en un Congreso de la República. Sin duda, eso no existe en el actual organismo legislativo porque, bueno, las reglas del juego, digamos, priorizan otros temas para la elección, como es comprar la ficha, tener el financista, que si mi papá es cacique de tal localidad, pues a mí me hereda incluso hasta la curul. Así se ha integrado el Congreso de la República. Yo cuando digo que si salen, lo que menciona Philip, salen un grupo de diputados y entra uno nuevo, entran sin cola machucada y con una debilidad política, creo yo, porque ahí sí la CICIG y el MP tendrán mayor posibilidad de presión y de tutelar lo que pasó el año pasado. No sé, es que... A ver, el año pasado tuvimos varios decretos aprobados que fueron tutelados, que incluso decía Mario Taracena que le daban las instrucciones en inglés, y se aprobaron, FCN estaba débil, no quería verse como oponente a MP CICIG, a las leyes que ellos querían reformar. Pero en este momento, si cambian todos estos diputados, entran todos estos diputados en un momento de debilidad política, puede existir una posibilidad de impulsar el proyecto de reforma si MP y CICIG siguen la línea de presentar casos y de promover la necesidad y la urgencia de una aprobación de la reforma constitucional. Ahora, esa es una posibilidad. Otra puede ser que salgan contestones y que incluso empantanen más la discusión. Y otra posibilidad que creo que tampoco hay que dejar fuera es que este año dejáramos en suspenso. Yo sé que suena horrible, pero eso puede pasar también, que los diputados decidan todo este año pasar jugando a que las apruebo, las agendo, pero nunca las entro a conocer en realidad, y que tal vez van a esperar hasta que se nombre una nueva junta directiva que sí esté dispuesta, pues, a meterle el acelerador al tema de las reformas constitucionales. Esa es otra opción, y los diputados, al ritmo que van, no me sorprendería creer que eso es lo que están esperando. Mejor hacerse de la vista gorda y decir, bueno, ese es un proyecto que hemos agendado para todos los miércoles de todas las semanas que hemos estado trabajando. Cosa muy distinta es que se rompa quórum o que no asistan los diputados, y por eso no podemos avanzar. ¿Qué vamos a esperar de un nuevo Congreso si es que llegan estos nuevos diputados, y qué esperar de la reforma? No tengo la menor idea. por una razón, lo que les mencionaba. ¿Qué pasa en el escenario hipotético de Odebrecht? ¿Cuál es el escenario hipotético de Odebrecht? Cuando ustedes van y revisan las votaciones del 2012 del contrato de Odebrecht, de los diputados que en 2012 votaron por el mismo, quedan, si no estoy mal, 52 legisladores en el actual Congreso. Si ustedes hacen el escenario hipotético de asumir que los 52 diputados que quedan son depurados y se van a revisar las listas de elección del 2015, porque ahí es donde entrarían los sustitutos, ¿qué lectura nos da? Primero, es un Congreso en donde sacamos a los Iván Arévalos, a los Aristides Crespo, a los Haroldo Kex, etcétera, etcétera, y en su lugar llega gente que yo en mi vida he escuchado su nombre. La primera lectura del Congreso post Odebrecht, en ese escenario hipotético, es que sustituimos a los políticos tradicionales con varias legislaturas en su haber por una camada de novatos que nadie sabe quiénes son, de dónde vienen, cuál fue el proceso de designación. Entonces, por eso a mí me resulta imposible decir, me resulta incierto decir va a ser un mejor Congreso o va a ser un peor Congreso, porque no tengo los suficientes criterios. Incluso me metí a hacer la revisión de qué había del perfil de esta gente, y no hay nada. Es que por eso les digo, entra un Congreso de completos novatos. A ver, supongamos estos 50, Adriel Orozco, por ponerles un nombre, siento yo que son más fáciles de que la presión pública los arrincone a conocer el proyecto. Pero es lo que te digo, que yo no sé. Y les pongo un caso paradigmático de por qué a mí me genera duda ese tipo de diputados. Javier Hernández. Javier Hernández es un diputado novato. Entró en la legislatura 2016. En teoría no tenía un bagaje político histórico. En teoría no tenía colas que le machuquen. Y cuando ustedes ven en el Congreso quién ha sido de los diputados que mejor se ha o ha adoptado el paradigma de la vieja política, es Javier Hernández. Entonces, ser novato bajo el modelo Javier Hernández no me garantiza que se van a divorciar de las formas tradicionales de actuación. Entonces, por eso, el señor Orozco
o estos 50 y tantos eventuales sustitutos, no hay garantías de que esta gente nueva, que en teoría es desconocida, en teoría es limpia, no hay garantías de que una vez sentados en las curules vayan a operar diferente de como operaban sus antecesores. Puede que sí, puede que no, pero por eso les digo, a estas alturas del juego es un escenario incierto. Es primera condición. Y segunda condición, cuando ustedes revisan el listado otra vez de los diputados que votaron por Odebrecht y que quedan en la actual legislatura, en su mayoría, en el 2015 fueron electos por el Partido Patriota o el Partido Líder. Bajo la ley electoral, cuando se tiene que buscar un sustituto de un partido, lo único que se hace es que se corre la lista. Se sigue la lista. Como Patriota y Líder ya fueron cancelados, esos diputados subirían al Congreso, pero al haber sido cancelados esos partidos se quedarían como diputados independientes. Entonces tendríamos un Congreso con 50 y tantos diputados independientes, al mismo tiempo que las bancadas que han recibido a muchos de esos tránsfugas electos por Patriota y Líder, que son FCN, Movimiento Reformador y Alianza Ciudadana, perderían significativamente sus tamaños. Entonces, la segunda lectura del Congreso es que tendríamos un Congreso en donde se debilitaría FCN, se debilitaría MR, se debilitaría Alianza Ciudadana, pero tendríamos 50 y tantos diputados independientes, que sería dificilísimo mapear correlaciones de fuerzas con que no sabemos a qué santo le rezan. A que se mueve. Entonces, por eso les digo, bajo esas dos lecturas, yo les digo, a mí me resulta incierto poder decir el nuevo Congreso va a ser mejor o peor que lo que tenemos actualmente. Bueno, vamos a una pausa, el corte de este tema interesante, ya lo saben, la etiqueta para que usted envíe sus comentarios. SF Reforma Olvidada. ¿Qué piensa de ese hipotético nuevo Congreso? Volvemos luego del corte.